En materia económica, si usted entra ahora a Google, por ejemplo, y dice, bueno, vamos a ver cuál es la palabra más buscada o más trabajada, pues se va a encontrar que hay inflación. Inflación a nivel internacional, inflación global, local, pues usted se va a ver que efectivamente los precios pues están incrementándose. Si usted toma el índice de precio del consumidor, que refleja lo que es el nivel de precios promedio de una canasta de bienes que adquiere, digamos, un determinado grupo de personas en una sociedad, y ve cómo varía, esa variación es lo que se define como inflación. Es decir, que la inflación es la variación relativa de el índice de precio del consumidor. Y el índice de precio del consumidor es simplemente decir, bueno, cuál es la canasta de bienes que consume, digamos, el quintil o el grupo de población que está, digamos, hasta los primeros 50, 60, 70% de la población. Pues esa canasta, vamos a ver cuál es el precio. Y después que ya tenemos ese índice, decimos que cómo va cambiando el precio de cada mes de esos productos que están en esa canasta. Esa sería, digamos, la forma de usted calcular la inflación. Pues a nivel internacional, usted nota de que los precios se han acelerado por encima de la meta. Y tengo aquí algunos datos que pueden ser interesantes. Lo tomé de la revista The Economist, pero usted lo puede encontrar también ya sea en diferentes fuentes, como es el caso de Fred, que es una fuente muy interesante de data internacional, y específicamente también tiene muchísima información de los Estados Unidos. Pues Estados Unidos, la tasa de inflación a noviembre fue de 6.8%. La zona euro, que ustedes saben que son 19 países, estaría con una inflación a noviembre de 4.9%. Cuando hablo de noviembre, es noviembre contra noviembre. Si luego digo diciembre, sería diciembre contra diciembre, que esa todavía no se ha registrado. Entonces tengo los últimos 12 meses disponibles, es noviembre contra noviembre. Zona euro, 4.9%. Reino Unido, 5.1%. Canadá, 4.7%. Rusia, 8.4%. Turquía, que está haciendo un desastre en materia de política monetaria. Turquía, 21.3%. La India, 4.9% de inflación. Argentina, 51.2%. No voy a decir Venezuela, porque eso es verdaderamente un desastre. Brasil, y eso, Venezuela es hiperinflación. Brasil, 10.7%. México, 7.4%. Chile, 6.7%. Y República Dominicana, 8.2%. Esa es la tasa de inflación. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué han aumentado los precios? Los precios han aumentado, y aquí yo voy a separar lo que sería factores por el lado de la oferta, factores por el lado de la demanda. Me voy a concentrar primero por el lado de la oferta. Los factores por el lado de la oferta es la disrupción de la cadena de suministro. Cuando usted tiene, por ejemplo, una situación en la cual hay una planta que está siendo afectada por la pandemia, usted tiene una región que está afectada por la pandemia, no puede producir determinado tipo de producto o bienes que son clave para a su vez producir otros bienes, entonces usted tiene un problema. Usted tiene una ruptura, una disrupción de lo que es esa cadena de suministro. Por ejemplo, eso ha sucedido con los chips. Cuando usted tiene un problema en una fábrica, por ejemplo, de chips en China, y eso no puede suministrarle esos chips a las computadoras, y las computadoras no se lo pueden utilizar, no se lo pueden suministrar entonces su equipo, su producción hacia los automóviles, entonces usted no puede producir, por ejemplo, un determinado automóvil, y eso hace que no haya suficiente oferta de automóviles. Al no haber suficiente oferta de automóviles, el precio de los automóviles tiende a subir. ¿Por qué? Porque si se eleva la demanda, pues esto hace que haya una situación donde al aumentar la demanda con relación a la oferta hay una presión sobre los precios. Eso es algo que yo se lo enseño a mis estudiantes matemáticamente. Matemáticamente es muy sencillo verlo. Es simplemente decir, bueno, ¿cómo varían los precios? Los precios varían de acuerdo a el desequilibrio que puede existir entre demanda y oferta. Cuando usted tiene mucha demanda de un determinado producto, suben los precios. Si usted tiene una oferta muy alta con relación a un determinado producto, bajan los precios. Eso es algo muy sencillo de entender. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Qué está ocurriendo? Que por el lado de la oferta hay una situación que está restringiendo la disponibilidad de un conjunto de bienes. Y eso ha hecho, por ejemplo, que haya un aumento de los fletes. ¿Por qué digo fletes? Es un servicio. Usted me dirá, pero tú dijiste bienes. Sí, también servicios. ¿Por qué? Porque hay una situación, y es que
al haber una recuperación de la demanda, que ese es otro punto que voy a hablarles, al haber una recuperación de la demanda, comienzan a llegar pedidos a las fábricas. Las fábricas, entonces, las que no tienen problema con la cadena de suministro, pueden producir y entregan sus productos en el puerto. Pero en el puerto, de repente, llegan todos esos pedidos y dicen, bueno, lo tenemos que enviar a diferentes partes del mundo. Pero no hay suficientes barcos. Y eso hace que entonces aumente la demanda de esos barcos, pero la oferta no ha aumentado. Y eso hace que el flete entonces se incremente. El flete es el pago que usted realiza al barco para que le transporte la mercancía. El flete se incrementa. Y usted ha visto que ha habido un incremento significativo, exponencial, de los fletes provenientes, por ejemplo, de China. Y eso hace que cuando usted tome un producto que viene desde China con ese flete sumamente abultado, pues entonces esto hace que inmediatamente suban los costos de sus bienes, sean bienes finales o insumos. Al haber un incremento de los insumos, esto hace que haya una cadena que hace que se incremente cada vez más los precios. Así usted tiene que ahí hay dos elementos que están vinculados con la tasa de inflación que se está observando, que vuelvo y señalo, es en los Estados Unidos, es en México, es en Canadá, es en los países de América Latina, es Chile, es República Dominicana, es en Europa. En todos los países usted observa que los precios se están incrementando por encima de la meta. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando yo le señalo que la tasa de inflación no viene del 6.8%, usted me pregunta, bueno, ¿y cuál es la meta? La meta es 2%. La meta en los Estados Unidos es 2%. Cuando yo hablo de la zona euro, 4.9%, usted me pregunta, ¿y cuál es la meta? 2%. Y así, si me voy al Reino Unido, 5.1%. Todos esos países tienen meta de 2%. República Dominicana tiene una meta de 4% más menos 1, es decir, que va desde 3 a 5%. Y tiene una inflación de 8.2%. Es decir, que tiene 3 puntos por encima de lo que es ese rango meta, el límite superior del rango meta. República Dominicana tiene 3 puntos por encima. Entonces, eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. Por el lado de la oferta hay un empuje de costo y ese empuje de costo hace que suban los precios. Ahora, ¿qué sucede? También han aumentado los precios de los combustibles, también han aumentado los precios de insumos básicos para la producción de alimentos, como es el caso del maíz, como el aceite, como es el trigo, etc. Todo eso, obviamente, usted dirá, pero ¿es permanentemente que habrá una disrupción de la cadena de suministro? ¿Es permanente que habrá una situación donde los fletes van a estar tan altos? No, claro que no, claro que no. El mercado se ajusta y además en la medida que vayamos saliendo del COVID, pues la oferta comienza ya a tener más normalidad. No tendríamos la situación que se está viendo con los pasajes aéreos o la situación que se está viviendo con otros bienes y servicios que están siendo afectados porque simplemente no hay oferta suficiente. Pero la oferta, eso es algo transitorio. A eso se refería la Reserva Federal cuando decía que la inflación que estábamos viendo es una inflación transitoria. Porque el fenómeno clave, que es la oferta, es transitorio. Esa restricción de oferta que estamos teniendo es transitoria. Entonces, por ese lado, usted puede decir, mira, entonces la inflación es verdaderamente transitoria. Ah, pero ¿qué ha sucedido? Que la oferta tiene una restricción importante. Pero la demanda, debido a la política económica que se ha estado ejecutando, la demanda ha generado una situación donde está presionando los precios. Es decir, la oferta está aquí abajo, pero la demanda está volviendo a su nivel previo a la pandemia. La oferta no ha llegado a su nivel previo a la pandemia, pero la demanda sí. Y esto obviamente no es en todos los bienes y servicios, sino en algunos. Y obviamente eso empuja el índice de precio del consumidor, que es una canasta. En esa canasta hay algunos que han variado mucho, otros han variado menos. Pero en la canasta usted observa que hay un empuje, obviamente por el lado de la demanda, que vuelve a su nivel prepandémico y dado que la oferta tiene restricción, eso genera un exceso de demanda con relación a la oferta y eso presiona hacia arriba los precios. Eso es lo que está explicando la inflación. Entonces la pregunta es, bueno, pero por el lado de la demanda, ¿qué está explicando ese aumento de la demanda? Ah, la política económica que se ejecutó. La política económica que se ejecutó, ¿cuál fue? Fue una política económica en la cual, por el lado fiscal, hubo unas transferencias de recursos. Ustedes recuerdan el caso de República Dominicana,
Quédate en casa, fase 1, fase 2, el patí, todos esos programas sociales fueron importantes que ayudaron a transferir recursos a los hogares, a las empresas, es decir, a las familias, ¿verdad? Cuando hablo de los hogares, las familias, los trabajadores que estaban en su casa, que no podían salir a trabajar, recibieron recursos. Pero lo mismo hizo los Estados Unidos, una cantidad enorme de recursos. Recuerden que los dominicanos han enviado, como nunca antes, han enviado remesas, tanto a finales del año 2020 como en el año 2021. Este año 2021 será un récord la cantidad de remesas. ¿Y por qué ha enviado tantas remesas? Obviamente porque el gobierno de los Estados Unidos le apoyó a toda la población, incluyendo a los dominicanos que allá viven. Y eso le facilitó a los dominicanos a mandar remesas. Se ha incrementado más de 2 puntos del PIB la cantidad de remesas adicionales que se han enviado. Entonces, eso es un punto que hay que tomar muy en cuenta. Pero también, además de esa política fiscal que ayudó a las familias y a las empresas mediante transferencias para evitar que hubiese una destrucción, un colapso económico, que el desempleo fuera brutalmente duro contra las personas, porque si usted le estaba transfiriendo recursos aun cuando usted en su casa, por lo menos con eso podía tener los recursos suficientes para poder seguir adquiriendo bienes y servicios en medio de la pandemia. Y entonces, por el lado, hay que señalar también que, además de esto, hay que tomar en consideración lo siguiente con relación al lado de la demanda, la política monetaria. Se ejecutó una política monetaria adecuada, una política monetaria que se recomendaba en una situación como esta. ¿Por qué? Porque había que inyectar liquidez a la economía para evitar una crisis financiera. Hubiese sido muchísimo peor para la economía una crisis financiera. Entonces, cuando usted dice, ¿la política monetaria fue expansiva? Sí, pero se necesitaba que fuese expansiva. Imagínese que, vamos a tomar el caso dominicano. Y yo le pregunto a usted, ¿usted hubiese preferido? Usted dice, bueno, la inflación es 8.2%. Está bien, 8.2%. La pregunta que yo le hago a usted es lo siguiente. ¿Usted hubiese preferido una inflación de 4, 5% y una caída del Producto Interno Bruto de 3%? Usted me dice, ¿cómo? Sí, eso es lo que hubiese sucedido si la política monetaria no se hubiese ejecutado. Porque fíjense que la política monetaria ayudó a que la economía creciera 11% este año. 11%, porque la política fiscal fue contractiva y las remesas compensaron el efecto contractivo de la política fiscal, pero la política monetaria es la que explica el crecimiento de ese 11%. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos, es verdad, hay por encima de lo que es el límite superior del rango meta, que es 5%, tenemos 3 puntos adicionales de inflación. Eso es verdad, 3 puntos adicionales. Pero la pregunta es, ¿usted está dispuesto a no tener esos 3 puntos de inflación adicionales y tener una contracción de 3% del Producto Interno Bruto? ¿O usted hubiese preferido tener, como efectivamente tenemos, 3 puntos de inflación adicionales, pero tener un crecimiento económico de 11% del Producto Interno Bruto? El costo, el precio que hemos pagado para poder recuperar la economía, en el caso de República Dominicana, es 3 puntos de inflación adicionales al límite superior de la meta, que recuerden que es 3% a 5%. Es 3 puntos porcentuales de inflación. Usted me dice, no, pero eso es mucho. Sí, claro, usted lo nota. Pero la pregunta que yo le haría es lo siguiente. ¿Qué usted prefiere? ¿Estar desempleado y perder totalmente su ingreso? ¿O tener una inflación adicional de 3 puntos porcentuales? Es decir, que si usted tiene 100 de poder adquisitivo, usted tendría 97 de poder adquisitivo. Eso es lo que estamos hablando. O perder totalmente el poder adquisitivo si usted pierde el empleo. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? Haga los números. Haga los números. Entonces, eso es lo mismo que se está discutiendo a nivel internacional. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Nadie puede decir que ha sido inadecuada la política económica que se ha ejecutado en medio de la pandemia. A nivel global, la política fiscal y la política monetaria, esa política fiscal de transferencia de recursos, esa política monetaria de inyectar liquidez para que se pudiera llevar a cabo todas esas transacciones económicas y esa demanda que se requería, que también le dio posibilidad de que no hubiese una crisis financiera. O sea, fíjense la importancia de todo esto. Entonces, ¿ustedes se imaginan que no se hubiese ejecutado esa política monetaria expansiva y esa política fiscal de transferencia de recursos? Lo que hubiese ocurrido a nivel global, una terrible recesión económica, un aumento del desempleo brutal.
En el caso de la República Dominicana, vuelvo y señalo, una caída del Producto Interno Bruto en este año del 3% en vez de tener un crecimiento de un 11%, y hubiésemos tenido, sí, una inflación de 4 o 5% y no de 8%. ¿Usted qué cree que hubiese sido mejor? Vuelvo y repito, inflación de 4 o 5% y caída del Producto Interno Bruto de 3% versus inflación de 8% y un crecimiento de 11% del Producto Interno Bruto en términos reales. Yo me quedo con el crecimiento del 11%. Yo prefiero perder 3 puntos porcentuales de mi poder adquisitivo y mantener el resto de mi poder adquisitivo porque no me despidieron. Eso es lo que yo opino. Vamos a la pausa.